La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en 4 cabezas. Bueno, el cielo es de Chile, dicen muchos. Tenemos el mejor cielo del mundo. Y esto trae aparejado también una serie de nuevos conocimientos, de nuevos desafíos, de nuevos problemas. Y uno de ellos es la contaminación lumínica, una cuestión que yo por lo menos vengo leyendo no hace mucho y ya aquilatando de qué se trata y aquilatando también cuáles son los riesgos. Para conversar de este tema estamos al teléfono con Tere Paneca, astrónoma, divulgadora científica. Tere, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme para conversar de este tema. Te estoy viendo acá en la revista Ya del Mercurio, saliste dentro de las influencers. Sí, así es, somos portada en el primer mes del año nuevamente, así que muy, muy feliz de que se reconozca ese trabajo de la comunicación científica. Claro, Tere está en este momento cursando postdoctorado, ¿no es cierto?, en la Universidad de Michigan, ¿no? Exactamente, estamos desde Estados Unidos, así que yo sé que para quienes nos escuchan es temprano en Chile, pero aquí en Estados Unidos son 2 horas antes, así que estamos madrugando no te pasaste, porque es muy importante hablar de este tema de la contaminación lumínica y del riesgo en el cual están los cielos de Chile. Ya, cuéntanos de qué se trata primero la contaminación lumínica, qué es lo que es particularmente en Chile. Bueno, yo creo que lo importante aquí es entender el por qué decimos que Chile tiene los mejores cielos del mundo. Esto es algo que se debe a que estos cielos en el desierto del norte de Chile están en zonas que están a alta altura, están cerca del espacio, en el fondo tienen poca atmósfera en la superficie y porque son estables y oscuros. En el desierto están lejos de la contaminación lumínica propia de las ciudades que hay y también de otros proyectos. Están en entornos que son laboratorios naturales y que nos permiten poder observar estrellas lejanas y objetos que son muy tenues con mucha definición. Entonces, por eso es que en unos años más del 50% de la capacidad de observación que va a tener la Tierra va a estar localizada en el norte de nuestro país y eso nos trae un montón de inversión como país y ha hecho crecer la ciencia, en particular la ciencia astronómica en Chile. Entonces, es algo que tenemos como un regalo de la naturaleza, pero que es nuestra responsabilidad poder cuidar, poder cultivar y poder ocupar de buena manera. Ya, ¿y cuando uno no hace eso, lo que ocurre es que se arruinan esas condiciones. O sea, en el fondo, si empezásemos a construir muy cerca de los observatorios, si empezásemos a producir una gran cantidad de contaminación, si empezamos a hacer grandes proyectos como el que se está proponiendo, que es la razón por la cual se han levantado todas las alertas, que es este proyecto INA de la empresa AES Andes, que es una subsidiaria de una empresa norteamericana eléctrica, antes conocida como AES Gener en Chile, cambió de nombre hace unos años. Este megaproyecto eléctrico en las cercanías del observatorio va a afectar no solamente en la cantidad de luz y radiación que se va a emitir en el sector, sino que también en afectar la atmósfera de otras maneras como la turbulencia o los depósitos en polvo, poniendo en riesgo ese liderazgo internacional que tiene Chile en cuanto a los cielos y estos megaproyectos multimillonarios que se están desarrollando en ese sector. Claro, se trata de un proyecto para desarrollar hidrógeno y amoníaco verde. Tere, una pregunta: ¿cuán alejados tienen que estar los telescopios de lugares, por ejemplo, ciudades o proyectos que tengan mucha luminosidad? No es exacta, es algo que se tiene que ir evaluando caso a caso. En el caso de este proyecto, por ejemplo, actualmente se está proponiendo que esté ubicado prácticamente a 7 kilómetros de los telescopios, y el Observatorio Europeo Austral, que es el observatorio cuyos telescopios están más cerca de la zona y que ha hecho los estudios, se ha dado cuenta de que eso va a ser fatal. O sea, va a triplicar la cantidad de luz que hay. Eso es bastante alto, y lo que proponen es que este proyecto se mueva al menos a 50 kilómetros al sur de los telescopios. O sea, hoy en día se está proponiendo que el proyecto esté a 7 kilómetros, se debería correr al menos a 50 kilómetros. En ningún momento estamos diciendo, y creo que esto es súper importante, nadie está diciendo que el proyecto se cancele por completo. Es importante que hayan proyectos que generen energía verde, importante que esos proyectos estén considerando el medio ambiente en todas sus capacidades, tanto el impacto que vayan a tener en la flora y fauna marítima del desierto, en los ecosistemas propios del lugar, y también en este caso en la contaminación del cielo que afecta a otras ciencias como son la astronomía. Y para que eso, en el caso de la astronomía, sea razonable y aceptable, los modelos actuales que tiene el Observatorio Europeo Austral, pero que también me gustaría enfatizar que ha hecho con
conocimiento, o sea, con los datos que hay públicos de parte de la empresa, porque la empresa no ha estado en un contacto constante con el observatorio, que es algo que sería bastante importante para este caso. Lo que se estima es que al menos serían 50 kilómetros al sur lo que se requiere que se mueva, donde además podrían haber mejores condiciones para hacer un parque eólico según los datos de viento que hay del sector. O sea, todo esto es un estudio que la ESO ha hecho con los datos disponibles y que a mí me sorprende, la verdad, como ciudadana chilena me sorprende que no sea un requerimiento para este tipo de proyectos cuando se hacen en lugares que el Estado ha considerado de prioridad nacional, como son los cielos de Chile. Estamos conversando con la astrónoma Tere Paneque, divulgadora científica. Estamos conversando sobre la contaminación lumínica, en específico de este proyecto que está en Taltal, y que, claro, el proyecto afectaría la performance de los telescopios. Tere, ¿por qué no se ven estrellas actualmente? No es que se las robaron, ¿no? Pero depende de dónde uno esté, si se ven estrellas o no, ya, ¿cierto? Para quienes estamos en Santiago, en las grandes ciudades de nuestro país, en las capitales regionales, incluso en el norte, ¿no? Si uno se para en Antofagasta, va a ser un poco difícil ver las estrellas. Ahora, quiero decir que en el norte hoy en día la norma luminaria, a raíz de un esfuerzo por proteger los cielos, ha hecho que las luces sean cálidas y enfocadas más hacia el suelo para justamente proteger la radiación que se escapa hacia el cielo. Y lo que pasa es que nuestros ojos saturan. Nuestros ojos también son detectores como los telescopios y reciben la luz de las estrellas es tenue. Entonces, frente a todas las luces que podemos tener de las casas, de los edificios, de las luminarias de la calle, dejamos de poder ver lo que proviene del cielo. Y lo mismo pasa con un telescopio. El telescopio es un gran balde de luz. Entonces, si está recibiendo, para observar estas estrellas, incluso el telescopio tiene que observar por horas, por varios minutos, por varias horas. Entonces, si este balde de luz está ahí recepcionando todos los fotones, va a recepcionar, por supuesto, esos fotones tenues de la estrella, pero también va a recepcionar todos los fotones y la luz de los alrededores, y entonces en la práctica vamos a tener una imagen saturada. Es lo que pasa cuando uno se saca una foto con un celular, ¿no? Uno saca una foto con el celular de noche y no se ve nada. Luego elige un poquito de tiempo de exposición y empieza a ver todo. Se ve el personaje mucho más brillante, pero también se pueden alcanzar a ver quizás algunas estrellas con el celular si es que uno tiene tiempo de exposición, y también las estrellas de todo alrededor. Entonces, si hay mucha luz, eso satura. Y nuestros ojos saturan y por eso no ven las estrellas. Pero si estuviésemos en un lugar oscuro, yo, por ejemplo, siempre me acuerdo cuando de pequeñita fui a los parques nacionales del sur con mis papás, en particular el Siete Tazas, y mis papás nos hicieron salir por la noche, todo oscuro, y se veía ahí preciosa la Vía Láctea. En el norte también, en los sectores más alejados se puede ver, y es una belleza que nuestros antepasados y todos los animales y personas que han estado sobre la Tierra se han maravillado de las estrellas. Hoy en día, desafortunadamente, no lo podemos hacer en nuestras ciudades, pero lo podemos hacer a través de estos telescopios, y no solamente maravillarnos, sino que entenderlas. Yo creo que esa es la magia de la época en la cual existimos, que la ciencia nos permite no solamente decir qué bonito es esto, sino que entender qué es lo que está pasando por detrás y comprender mejor nuestra posición en el mundo mientras desarrollamos tecnología de punta que nos ayuda a todos y todas. Yo, que soy largamente más viejo que tú, alcancé a ver estrellas cuando chico, fíjate. Sí, las veía. No era el cielo como dices tú, claro, pero las veía. Oye, tú mencionaste algo muy interesante, medidas de mitigación de la luz, que la luz apunte hacia abajo y no hacia arriba. ¿Eso está socializado en Chile? Porque si tenemos el mejor cielo del mundo, deberíamos tener una cultura que propenda a proteger ese cielo, sin, obviamente, que dejar sin luz a las poblaciones, a las ciudades. Pero hay medidas de mitigación, tú las mencionabas. Una norma que sacó el año pasado, el 2024, el gobierno, justamente apuntando hacia esto. Son normas que se van a aplicar en sectores de interés astronómico. Entonces, yo entiendo que esto está mucho más socializado hacia el norte de Chile, que es donde efectivamente tenemos esta condición en el desierto y donde están todos los grandes observatorios, digamos, desde Coquimbo hacia arriba, ¿no? Desde La Serena, desde ese sector de nuestro país hacia arriba. Y claro, trata de que la luz que se ocupa
sea ocupada para iluminar, por ejemplo, las calles. Cuando nosotros tenemos un foco, que ese foco es luz fría, esta luz que es más blanca, más brillante, y que además tenemos a veces estos tipos de focos, imagínense estos focos que son como redondos, ¿no? Y que alumbran todo, ahí estamos dispersando luz en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pero lo que necesitamos es apuntar la calle, es apuntar donde estamos pasando los humanos. Entonces, para evitar que estos fotones se dispersen hacia todas partes, hay medidas como que los focos estén con cierto ángulo apuntando hacia la calle y que efectivamente ayuda a iluminar lo que queremos iluminar. Esto es algo que a mí me sorprendió mucho. Como mencionábamos al comienzo, yo no estoy en Chile, pero en Alemania, yo hice mi doctorado en Alemania, y yo el sector que estaba en Alemania, que no era para nada un sector de interés astronómico, sino que una ciudad en las cercanías de la ciudad de Múnich, en el sur, se veían las estrellas desde la ciudad, y era porque las luces y los focos estaban más apuntados hacia abajo y porque no había tanto, los edificios no emitían tanto, cosas como a veces también los invernaderos, por ejemplo. Eso es algo que emite un montón de luz, un montón de radiación, las empresas, pero también incluso luz que no podemos ver con los ojos, todo lo que es la radiación de las radios, de las señales de distintas comunicaciones que nosotros enviamos, en qué frecuencias hace eso. Eso también puede llegar a afectar observatorios como por ejemplo el Observatorio ALMA. Y hoy en día no solamente tenemos contaminación lumínica desde la Tierra, que es algo en lo cual nosotros podemos hacer cosas desde el gobierno y las políticas públicas de nuestro país, sino que también tenemos una contaminación tremenda, por ejemplo, desde constelaciones de satélites como Starlink, que ofrecen Internet y que nuevamente es una tecnología maravillosa y necesaria, el Internet satelital, pero que la manera en la cual ha sido desarrollado sin considerar otras ciencias hace que uno a veces mira al cielo y pueda ver una serie de puntitos que se mueva. Imagínate, lo podemos ver a simple vista. Eso afecta tremendamente las observaciones que se toman desde los telescopios y donde aparecen como rayones que cruzan las observaciones, y es bastante problemático. Entonces, yo creo que mientras avanzamos cada vez más en el ámbito tecnológico, tenemos que tener en consideración que estas tecnologías convivan de buena manera, en este caso con la astronomía, pero también con muchas otras ciencias. A mí no me cabe duda que otras ciencias que también son prioritarias para nuestro país y que también se desarrollan desde los laboratorios naturales necesitan normas. En nuestro caso es la norma de contaminación lumínica, que abarca no solamente la luz óptica, sino que muchos tipos de radiación. Para otras personas serán otros tipos de normas que son muy relevantes y que creo que se ha dado una discusión muy interesante en redes sociales sobre un poco cuál es la necesidad de hacer estas ciencias básicas, y la necesidad es el fortalecimiento de una institucionalidad y de una imagen de país científico que al final nos afecta a todos y todas, y yo creo que es responsabilidad de los medios y de los propios científicos e instituciones poder comunicar más respecto a esos beneficios que trae la ciencia para la sociedad. Tú mencionabas Starlink. Starlink es de Elon Musk, que es un promotor de la carrera espacial, ahora tiene un puesto muy importante en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué te parece esa labor de Elon Musk? ¿Te interesa, te gusta o consideras que es un llanero solitario en un tema donde todos deberían conversar porque el espacio es de todo? Y es terreno un poco peligroso porque ese personaje es como un enemigo declarado en la comunidad astronómica. No solamente en mi opinión, sino que la opinión general. Como tú dices, él es bastante entusiasta de la exploración espacial, pero la exploración espacial, ¿con qué fines, no? O sea, él habla mucho de esto de llegar a otros planetas, de llegar a Marte, pero realmente él es un empresario finalmente, ¿no? Él es un empresario que se ha dedicado a comprar distintos sectores tecnológicos, a invertir en tecnología, no necesariamente de su propia invención. Creo que eso es importante también entender sobre su trayectoria como personaje, sino que de invertir en cosas que piensan y que desarrollan otras personas, y desafortunadamente de una mirada bastante privada y personal. Al final es uno de los bastantes multimillonarios que desde distintas partes del mundo, en particular Estados Unidos, yo creo que tienen un deseo personal por ir al espacio, que es muy válido, pero hay que entender que la ciencia la hacemos de manera colaborativa. La ciencia desde las agencias espaciales para la exploración espacial se hace con un foco de investigación para la humanidad, no para un país o para una empresa en particular. Entonces creo que hay soluciones tecnológicas muy interesantes que nos ha presentado alguna de sus empresas, SpaceX, en particular, por ejemplo, con los cohetes Falcon, que son reutilizables. Eso ha sido maravilloso para la exploración espacial. Starlink, como ya mencioné antes, también es una
solución bastante innovadora, pero la manera en la cual él lleva a cabo su visión del espacio creo que es algo que choca un poco porque arrasa, ¿no? Arrasa y al final habla mucho de anteponer un interés personal por sobre todo lo demás, que es bastante contrario a la manera en la cual desde la ciencia se enfoca la colaboración y el avance. Avanzamos todos juntos para que todas las áreas puedan ir avanzando y para que sea lo mejor para toda la humanidad. Entonces es un personaje controversial, es un personaje que ha tenido sus altos y bajos, yo diría más bajos en la comunidad astronómica, pero que bueno, da para conversar mucho y que ojalá se pueda dar la conversación en buenos términos ahora que se viene el cambio de gobierno y que tiene bastante preocupado a la comunidad internacional y científica aquí en Estados Unidos, pero bueno, así es la democracia, es lo que toca y simplemente estaremos ahí esperando a ver qué pasa. Oye, Tere, estamos conversando con Tere Paneque, astrónoma. Me preguntan acá por WhatsApp si los telescopios, los observatorios, ¿de quién dependen? ¿Cuál es la propiedad de ese lugar? Obviamente es suelo chileno, pero lo que está sobre el suelo, ¿qué gobierno tiene? En particular estos observatorios de los que estamos hablando que van a ser los más afectados por el proyecto INA de AES Andes, este proyecto de una multinacional eléctrica que se quiere poner en Antofagasta, son los observatorios que pertenecen a la ESO. ¿Qué es la ESO? La ESO es el Observatorio Europeo Austral, es una entidad internacional que representa a varios países europeos, por eso Observatorio Europeo Austral, pero también tiene otros países que son socios o aliados o que están en pasos a convertirse en socios, como Australia, hace algunos años Brasil, que finalmente desistió, y Chile, que pertenece como partner internacional. Pero no son los únicos que tienen telescopios ahí. En ese caso, los telescopios que están en ese sector, que serían los de Paranal, el Very Large Telescope, el VLT, próximamente el ELT, el Extremely Large Telescope, el telescopio extremadamente grande. Para que nos hagamos una idea, esos nombres son referentes al tamaño, ¿no? El Extremely Large Telescope, que va a empezar a operar a finales de la década, va a ser un telescopio enorme, el más grande de su tipo en el mundo, de más de 30 metros de diámetro. Es una cosa bastante bestial y una proeza de la ingeniería. Y esos telescopios dependen directamente de estos estados miembros de la ESO, principalmente europeos. Pero también hay otras colaboraciones que son norteamericanas, son asiáticas, colaboraciones como ALMA, que son de todas las entidades del mundo, tiene colaboración asiática, norteamericana y también europea, además de chilena. Y quienes trabajan ahí son personas también de todos los países, trabajan en gran parte técnicos y profesionales chilenos de la zona. Hay mucho empleo que se da hacia locales de Chile, pero también vienen y conviven muchas personas de las distintas partes del mundo que representan a las entidades que finalmente financian gran parte de los telescopios. Y estas entidades no es que solamente lleguen a suelo chileno y financien los telescopios. Esto, insisto, en que va en directo beneficio de la comunidad chilena, porque todos estos telescopios, un 10% de todo lo que se observa va para investigaciones de instituciones chilenas. Y eso es algo que tenemos que exigir, que tenemos que batallar, que tenemos que sentirnos representados por ese 10% del tiempo de observación chileno que se nos entrega y que ha hecho que la comunidad crezca, pero también se hace una inversión directa de estas entidades directamente hacia la ciencia en Chile a través de la inversión de miles de dólares anualmente que se van contratos para investigadores jóvenes, para desarrollo de proyectos de comunicación científica, para generación de proyectos con las comunidades locales. Entonces hay todo un ecosistema donde Chile aporta y aporta bastante dinero poniendo los suelos, porque en el fondo ahí también hay una relación respecto a los impuestos, respecto a las facilidades que se les dan a estas instituciones para que traigan esta tecnología a nuestro país, y desde acá eso se ocupe para todo el mundo, toda la comunidad internacional pueda observar, pero también en particular hay un tiempo preferente hacia la comunidad chilena. O sea, pensemos que si en los próximos años Chile va a tener más del 50% del tiempo de observación mundial desde su suelo, nosotros los chilenos vamos a tener un 5%, o sea, un 5% de todas las observaciones que se hagan a nivel mundial, como mínimo un 5%, va a ser para la comunidad científica de Chile. Y eso es tremendo, o sea, representar un 5% en el mundo, cuando por número de personas, por ejemplo, no somos un 5%, claro, hace que crezca muchísimo la capacidad chilena en cuanto a ciencia, en cuanto a ingeniería, y es algo que efectivamente hemos estado ocupando y liderando a nivel internacional, así que es muy potente, es muy potente. Tere Paneque, como siempre, un agrado, ¿eh? Muchas gracias por recibir este llamado tan temprano, además, así que puedes seguir durmiendo ahora. Gracias a ti y a todo el equipo.
ojalá que más personas se quieran interesar, porque el proyecto está ahora en fase de participación ciudadana hasta abril, así que en las redes de ESO Chile, también en mis propias redes, Tere Paneque, y en las de Sochías CL, que son la Sociedad Chilena de Astronomía, vamos a estar comunicando sobre actividades en las cuales la comunidad y la ciudadanía puede participar para alzar la voz sobre lo que significan estos cielos para nosotros como chilenos y chilenas, y que ojalá se pueda hacer algo al respecto para protegerlos. Muchísimas gracias y muy buenos días. A ti también. Chao. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas, en Radio 13C.